Yo creo que al margen de la línea de tienen su merecido que marca César con su discurso, yo creo que al final lo que sí que es bueno, y yo creo que tenemos que verlo así, o sea, a mí me parece que en el PSOE, con una derrota mayor o menor electoral, que el PSOE sea un partido que en 4 años, que en 8 años pueda tener, digo yo, esperemos que tenga un líder más decente del que ha tenido, una dirección más decente de la que tiene, y vuelva a tomar ciertos temas de Estado que ha abandonado absolutamente y abandonar otros temas que ha dividido absolutamente la sociedad española, me parece que eso es, por lo menos yo lo veo así, bienvenido sea. Ojalá pase. Yo creo que eso no ocurrirá. Ya, pero es que, o sea, a mí personalmente podía tirar el asco a mi sardina, ¿no? Y decir que al final, pues yo soy un cargo público, un partido que se presenta, pero a nivel español, como un ciudadano de a pie, prefiero que el PSOE se renueve y que en 4 o 8 años sea un PSOE un poquito más decente que el que ha hecho Zapatero. Y eso, que Zapatero se vaya, yo creo que es buena noticia, porque el país está como está, el PSOE es un partido que guste más o guste menos, es necesario como alternativa política para hacer pactos de Estado, porque van a tener en el peor de los casos 140, 150 escaños, y eso es un partido con 8 o 9 millones de votos. Entonces, necesitamos que el PSOE se renueve por dentro, en 4, 8 años, 12, los que sean. Oye, eso es un anuncio de yogur, macho. No. Eso de que se renueve por dentro. Vamos a ver. Yo te digo una cosa, yo vivo en una comunidad autónoma que como no sé, voy a tirar ahora sí para mi interés, una comunidad autónoma que como el PSOE y el PP no espabilen, en 8 o 10 años, Convergencia y Unió, Esquerra, Solidaridad y todos los que están pidiendo la independencia, en 8 años presentan un referéndum como el del Quebec. Entonces, me gustaría pensar que tendremos algún día 2 partidos nacionales donde habrán pactos de Estado y tal. Déjame que eso Yo creo que estás diciendo 2 cosas complementarias, no contradictorias. Claro. Es decir, lo que dice él tiene razón. Legalmente sería un gran avance tener listas abiertas, limitar mandatos en la política, gestionar las finanzas de los partidos de forma más transparente, en fin, una serie de cambios necesarios. Pero también es verdad que con 2 cosas muy sencillas y a la vez complejas se solucionarían muchos problemas. En este país, si hay un líder del PSOE y un líder del PP con 2 dedos de frente, un poco de mira de Estado y voluntad de pacto, muchos de los problemas que tenemos hoy encima de la mesa no los tendríamos, o serían menores, o serían gestionados de otra manera. Y eso es así. Hace falta 2 personas. Albert, y digo personas porque por mucho que hayan palmeros, precisamente por esa estructura partitocrática que hablaba Gonzalo, si hay 2 personas que tienen esa voluntad, sus ejecutivas, sus listas y tal, irían en esa línea. Albert, pero piensa una cosa. El problema es que prefieren pactar con el BNG, con el Esquerra Republicana. ¿Tú votaste el plan de contención de gasto que presentó CiU hace un par de meses? No, contención de gasto no. Presentó... Sí. No. ¿No lo votaste? No, yo voté para que lo presentara públicamente y no quiso. No, bueno, vale, o sea, el programa económico de CiU de recorte hasta más de un 10% y demás no se ha votado. ¿Y qué vais a votar? Pues cuando me lo explique, me diga qué va a recortar, si va a recortar las embajadas, votaré a favor. Si va a recortar las camas en la sanidad pública para tener embajadas, votaré en contra. Muy sencillo. Sí, bueno, sí, estás hablando del chocolate del loro y estás hablando de... Vamos a ver, que eso... Bueno, yo no quiero volver atrás, desde luego... Obesidad mórbida tiene el loro, sí. No, claro que desde luego que las embajadas es un gesto estético e inútil que se debe hacer. Ahora bien, la televisión pública, los consejos comarcales, las estructuras de los partidos, o sea, no solo eso. Tú sabes que hay todo un... No, pero si yo donde iba a ir, como tú votes que no, como tú, imagínate que votas que no por los argumentos que esgrimas en un futuro, a ti se te va a tildar y se va a acusar a Ciutadans de ser un partido que no arrimas el hombro, que no eres consciente de la crisis. No arrimo el hombro con seguir construyendo naciones y dar subvenciones. Pero que yo te digo lo que se va a decir. Orgulloso de ello, orgulloso. Bueno, pues ya está, lo que pero arrimaré el hombro, pero Gonzalo, no mezcles una cosa con la otra. No, para mí estadista no es CiU y seguir construyendo una nación catalana. Por tanto, voto en contra porque soy coherente con mis principios. No estamos hablando del proyecto de nación catalana, estamos hablando de apretarse el cinturón y que la administración pública catalana se lo apriete. Lo que no puede ser es que la administración pública catalana se apriete el cinturón de entrada con la educación y la sanidad, que es lo más esencial que nos podemos dar o dotar públicamente. Sí, pero y en cambio, son las partidas más grandes, las más grandes sin lugar a dudas. Pero las otras las sigue y dice que TV3 es esencial y incrementa canales y dice que las embajadas las pone en marcha y las sigue abriendo. Un poquito de decencia. Decencia, solo decencia. Sí. Es inexplicable. Ahora, insisto, que para mí eso que es necesario que se elimine, pero que eso es meramente estético en lo que a recorte de presupuesto supone. Porque es un mero pellizco del recorte. El grande se hace de otras partidas que son necesarias. Gonzalo, yo no voy a ir a un hospital público donde han dicho ahora que no van a garantizar ni los 6 meses, los mínimos 6 meses para una operación quirúrgica. Yo no voy a ir a decir, he remado el hombro
para que os recorten esto y he arrimado el hombro para que sigan abriendo embajadas. No, pues iré y diré, mire, lo siento, no he arrimado el hombro para esto, y si usted considera que no soy un estadista o que no he arrimado el hombro, pues me da igual. Es decir, no mezclemos una cosa con otra. En España hace falta una serie de pactos de Estado, entre otras cosas de educación, de modelo de Estado, de modelo de financiación, que no se están dando. Y no se están dando porque, a diferencia de Alemania o de Portugal o en otros campos, ¿tú te crees que con la crisis que tenemos económica no ha habido una voluntad por parte del PSOE de decir, oye, vamos a dejar de pactar los presupuestos con el PNV y me voy a ir a buscar al PP? Yo lo apuntaba un poco, la duda de quién abandona a quién, ¿no? Porque la realidad es que ese partido hecho solo y por las elecciones, una coalición electoral de 7 partidos presentándose conjuntos con Laporta al frente, era una especie de capitalización del valor de un presidente de un equipo de fútbol que le conocía el 95% de la población. Eso consiguió pues ese 3-4% de voto y, por tanto, Laporta sirvió para que eso se entre en el Parlamento, para que ese partido entrara. Y ahora Laporta plantea ir con Esquerra, que yo voy a decir una cosa, sin ser santo de mi devoción Laporta, precisamente, como he sabido, entiendo que lo que plantea, al margen de los intereses personales, es lógico. Es decir, un partido como Solidaritat, que difícilmente va a entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, un partido como Esquerra, que son independentistas supuestamente también, plantear una coalición para ir juntos a los ayuntamientos me parece razonable, sobre todo si lo que quieren es crecer, ¿no? ¿No hubiera tenido más lógica que el señor Laporta desde un primer momento entrase en Esquerra Republicana es que ahí voy. Y se presentara ante el electorado honestamente con unas siglas en vez de traicionarles después? Ahí voy. Yo creo que ahí lo que ha habido es unos que han utilizado a Laporta como mascarón de prueba para meterse dentro del Parlamento y ahora Laporta les utiliza a ellos, que está dentro del Parlamento y tiene un escaño, para saltar a Esquerra, que es lo que quería desde el principio. Hay que recordar que Laporta desde el principio estuvo tonteando, como se dice coloquialmente, para ser número 2 de Puigcercós, que si voy con Esquerra... Si la voluntad de Laporta era tener un partido más potente, como Esquerra Republicana, en términos de marca y de que estaba en el gobierno de Cataluña 7 años, para poder hacer más pupa, no podemos decir, incluso con Convergencia. Que tampoco... Es decir, que ahora Laporta tiene algo más que ofrecer. Al principio era solamente una promesa, un hombre conocido por haber presidido el Barça, y ahora es un hombre que él solo, por las buenas, ha conseguido 3 escaños. Es decir, ya ha entrado en el Parlamento por mérito propio. Con lo cual puede negociar con Esquerra diciendo, ahora valgo más. Sí, pero si me permites, también vale un poco menos. Porque, y esto es una opinión muy subjetiva, Laporta ha demostrado en el Parlamento, y con todos los respetos, que es un bluff. Ha demostrado que no tiene discurso político, ha demostrado que no hay ideología, ha demostrado que no hay programa, ha demostrado que no tiene un plan trazado ni siquiera para esa independencia, que no tiene programa, que no tiene una capacidad para eso. Eso se sabía antes de las elecciones. Ya, pero y en una campaña electoral que hizo con una señorita prostituta haciendo publicidad de su partido, demostró claramente qué nivel político tenía este señor. Pero ahora lo ha demostrado en la tribuna y yo lo constato porque somos compañeros de escaño en el Parlamento, con otros compañeros que del Parlamento, y evidentemente Laporta se comenta entre pasillos, entre periodistas, que ha sido un bluff, es decir, que en el segundo discurso ha desaparecido, ya no tiene interés ni político ni mediático, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, siempre se ha sabido que Laporta... Un poco la situación del Ayuntamiento de Barcelona, Portabella se podía quedar fuera del Ayuntamiento. Esquerra tiene un 6% de voto, el corte electoral es un 5% y las encuestas les estaban dejando fuera. Por tanto, Esquerra podía desaparecer del Ayuntamiento de Barcelona en las siguientes elecciones y Solidaritat, si se presentaba conjuntamente, casi seguro que desaparecía. Por tanto, esta jugada es mal, aquello pan para hoy, hambre para mañana, lo ficho ahora, no les dejo crecer, nosotros afianzamos dentro y luego ya resolver el problema. Desde luego que dice que Roma no paga traidores, ¿no? Y evidentemente quien hace una cosa así, te sorprendería. El problema lo tendrás, ¿no? Entre el deshonor y la guerra también dicen, si escoges el deshonor al final tendrás guerra también. Bueno, pues al final ya veremos qué pasa con Laporta. Pero Laporta tiene la fijación de ser el Mesías, el Messi jugando con lo de... El Messi del fútbol pues quiere ser lo del independentismo y quiere crear una especie de plataforma transversal donde todos los independentistas levantafronteras se junten y lideren y nos abran el mar Mediterráneo hacia el coso del Mediterráneo. Moral que me parece que es la clave de todo este debate. Hay una moral objetiva, o que hemos intentado en el mundo occidental darnos, que es básicamente la Carta de Derechos Humanos o los derechos constitucionales. Esas son cartas, digamos, objetivas, de moral objetiva, digamos que todos los que aceptamos la democracia, el Estado de Derecho y esos mínimos de consenso lo suscribimos. A partir de ahí, yo estaría de acuerdo, y creo que en la línea de lo que decía, estaría de acuerdo, no, creo que es muy necesaria una educación cívica donde se estudie qué es una constitución, qué derechos y qué deberes tienes, donde puedas explicarle a los ciudadanos, en definitiva, cómo funciona un sistema democrático, por qué se tiene que ir a votar, por qué no. Es decir, perdón, que tengo un problema aquí con el micro. Resuelto. O sea, ¿por qué tenemos que dar esa explicación que se da en Estados Unidos, que se da en otros países, en Francia? Es decir, una educación cívica
pero no en una educación en unos valores de un partido político. Yo creo que aquí el problema, el gran error de la educación por la ciudadanía es que se quiere impartir una ideología de parte, una ideología de partido, para que la gente cree que lo que dice el partido que gobierna o las leyes que aprueba el partido que gobierna es guay, es moderno y es lo que hay que ser, y lo que dicen los demás es malo. Y ese es el problema. Han ido más allá de la moral objetiva. Han intentado hacer moral de partido y meterla en esas clases. Y yo creo que por eso ha provocado todo este follón. Pues efectivamente, Albert, a falta de otros representantes políticos catalanes que quieran valorar este asunto, Ciutadans, ¿qué dice ante una situación como esta? Yo estaba, lo sabéis, estaba fijándome, no conocía esta, no es verdad, no tenemos concejal en Tarrasa, sí agrupación y de hecho le trasladaré a nuestros compañeros de la agrupación Tarrasa literalmente esto para que lo pregunten en el pleno también. Me parece, la verdad, una barbaridad. Son 3 iconos gráficos, o sea, yo estoy viendo los iconos, son los 3 clásicos, digamos, para meterse por parte de la clase política o de esa Cataluña oficial, ¿no? Religión, España, independencia y uno del Madrid. O sea, ya se meten también con Mauriño y con el Madrid, otro cuadro, en esto subvencionado con dinero público, con entidades públicas. A mí la verdad que me parece que volvemos a lo mismo. Yo creo que yo tengo explicación para por qué CiU no quiere pronunciarse. Entre ellos es porque el alcaldable a CiU, el que está en la mesa del Parlamento, Josep Rull, es un claro y confeso independentista. De manera, me imagino que ante las elecciones municipales no querrá hacer quejas sobre estas esteladas pisando banderas de España, sobre estos querubines practicando sexo anal o teniendo una estelada en las nalgas. En fin, me imagino que forma parte de ese espectro ideológico que le vota, ¿no? Y por tanto supongo que no quiere pronunciarse. Nosotros haremos eso. La verdad es que me sorprende muchísimo, sobre todo que tenga dinero público, porque esto lo hagan en privado. Yo, si fuera algo privado que alguien quiere hacer, te puede gustar más o menos en cualquier caso, pero cuando se lleva dinero público, son los carnavales oficiales del Ayuntamiento de Tarrasa, ni más ni menos, entre las 5 o 6 capitales más importantes de Cataluña, para quien no sepa el número, creo que son 200 y pico mil habitantes, pues de unido, como decimos en Cataluña. Es que lo ha dicho, yo creo que se refería, o le has traicionado el subconsciente o se ha equivocado con Jesús, que es quien había defendido eso de la parte privada. Y yo reconozco, evidentemente, que la religión, y como decía el artículo 16, no solo la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 16 reconoce esa vinculación con el fenómeno religioso y con las confesiones y creencias religiosas. Pero, en eso estoy de acuerdo con lo que decía Jesús, cuando se dice privado, no es estrictamente privado en la habitación o en tu sofá de casa. Privado es que no se mezcla con la ley, que no se regula en función de la ley moral con la ley de Estado, es decir, que no te pueden poner, como en otros países, multas, ni hay una policía religiosa. Eso es separar Iglesia y Estado en un Estado liberal. ¿Pero eso en qué momento ocurre en España, a día de hoy? Es que ¿de qué estamos hablando? No. Es que parece, o vivo en otro mundo. ¿En qué momento en España se legisla en base a la religión católica apostólica romana? En ninguno. La religión católica, de repente, hay un funeral de Estado y la religión católica, claro que sí. ¿En qué momento en España, como dice él, te persiguen por ir a la iglesia en España? ¿En qué momento? Hombre, a los que pretendían ir al Valle de los Caídos no les dejaban, por ejemplo. Hombre, sí, pero no es un motivo religioso. ¿Ah, no? No, pues no es un motivo religioso. ¿O es el motivo por ser católicos? Por ser católicos. Y además, lo prohibieron... ¿Por ser católicos? Sí, lo prohibieron. Sí, Alberto, lo prohibieron. Mira, lo prohibieron el mismo día que estaba. El mismo día que estaba Su Santidad el Papa en Santiago de Compostela, el gobierno va y cierra el Valle de los Caídos y no deja entrar a misa, porque la Basílica de Cuelgamuros, entre otras cosas, es un centro, es un lugar de culto, y es un templo dedicado al culto, y prohibieron a la gente ejercer su derecho a asistir a actos religiosos. Y no tendría nada que ver con que allí se celebra por parte de todos los fascistas todavía el 20 de noviembre, no tendría nada que ver. Eso es la explanada. Tú sabes que eso es así, tú sabes que el Valle de los Caídos tiene un simbolismo. Al margen del Valle de los Caídos, hoy lo que tú estás diciendo de que te persiguen por la calle no es así. Que a algunos les gustaría, seguro, pero no es mi caso, y creo que tampoco el de Jesús, ni el de la inmensa mayoría de españoles, que seamos creyentes, no creyentes, somos gente respetuosa. Lo que hace falta aquí un poquito más de respeto y menos trincheras. Que de tanta trinchera al final se crean guerras. Claro, entonces, si tienes toda la razón, pero vamos a y Zapatero colabora, estoy de acuerdo, a crear trincheras. Le gusta, le va a tensar la cuerda, ya lo dijo, hay que tensar, hay que hacer 2 Españas otra vez, vale, pero no caigamos en el error de que porque Zapatero tensa la cuerda, tensar otras cuerdas. Albert, hay muchas formas, tienes toda razón, pero es que hay muchas formas de perseguir a un hecho religioso o a unos creyentes. Por ejemplo, la cerdada esta que acaban de hacer en Cataluña. Vamos a ver,
quiero decir, evidentemente, gracias a Dios, nunca mejor dicho, en España ya no estamos en la Alemania nazi, que marcaban las casas de los judíos, aquí nos está marcando la casa de los católicos. Solo faltaba, evidentemente. Pero hay formas más civilinas de hacerlo. Por ejemplo, la ideología de género. Por ejemplo, educación para la ciudadanía. Por ejemplo, haciendo toda una labor... Los crucifijos, sacarlos de las escuelas. Haciendo toda una labor de zapadores, soterrada. Yo te pregunto, si yo no soy católico, yo no soy católico. Me estás dando la razón. Yo no soy católico. Uno a uno, por favor. Yo no soy católico. Yo no soy católico. Y dice que este país es aconfesional. Entonces tú dices lo de los crucifijos. Que estén los crucifijos, ¿por qué están ahí los crucifijos? Porque están en una escuela pública, pues en una privada, yo no digo nada. Escucha, por eso, mira, en Italia, te voy a responder. No soy partidario de quitarlos ni abrir este debate, pero ya que se ha abierto, ¿cuál es el motivo por el que está eso y no está otro símbolo religioso? Te lo voy a decir. En Italia salió esa misma polémica. En Italia, no, ni concordato ni gaitas. En Italia salió esa misma polémica. Sí, por el concordato. No, déjame, claro, hay un privilegio para una confesión porque es mayoritaria. Déjame te explico. Los jueces italianos dijeron que el crucifijo, efectivamente, era un símbolo religioso, pero también era un símbolo propio de la historia de Italia y era un símbolo de paz y era un símbolo de concordia y de entendimiento. Y que por eso podía estar perfectamente en las aulas. También lo entiendes como símbolo. Bien, pues si eres musulmán te pasa como... Pues nada, cuando nos pongan un burka y sean mayoría los musulmanes... ¿Cómo es la bandera? Por favor, uno a uno. Cuando tengan mayoría los musulmanes y nos pongan burka y prohíban el jamón, lo hablamos. O intentamos encontrar un punto de encuentro. Porque claro, cuando sean mayoría los musulmanes, si algún día lo son, nos impondrán esa... Porque es un símbolo cultural no comer jamón o los sábados o los domingos que sea festivo. No se puede porque tenemos que convivir. ¿Cómo es la bandera turca? ¿Cómo es la bandera turca? ¿Cuántos cristianos hay en Turquía que tienen la bandera turca con la media luna y demás y se la tienen que comer con patatas? Pero han tenido un gobierno laico hasta hace 4 días y les ha ido bastante mejor seguramente que lo que hay en otros países. Hasta hace 4 días no, hasta hace mucho más, pero claro, y ahí nadie dice nada y ahí cada uno puede hacer su... bueno, y no vamos a hablar del caso de Turquía. Había un gobierno laico, pero en España... Porque había un gobierno laico, Gonzalo. Bueno, ¿y qué? Joder, porque es el ejemplo de que con un gobierno que separa iglesia y confesión, por mucho que tengan la media luna, no influye. Ahora, la que tienes un gobierno fundamentalista y confesional, la lías... ¿Y por qué no viene una rama laica exigiendo que se saque la media luna de la bandera de Turquía? Porque eso es no representa... Bueno, entonces es lo mismo que quitar los crucifijos de las escuelas. Estás en la educación pública y tú no tienes por qué. A mí no me gustaría que a mi hija, si hay una mayoría musulmana, le pusieran un burka. No lo soportaría. Tú no eres abogado. Vamos a ver, una cosa es una medida de opresión y otra cosa es una medida de identidad cultural. No, hombre, no, claro que te lo digo yo. No me compares un burka. No me compares al ver un burka con un crucifijo, por Dios. Por Dios, una cosa que un símbolo cultural y religioso que a la vez cultural, que mal te pese. No lo estoy comparando, te estoy diciendo que si los musulmanes tuvieran mayoría social y impondrían eso, Gonzalo, ¿no? Si es que tú tampoco dejas hablar. Venga, y los demás también tendrían derecho a hablar, ¿no? A ver, César. Albert, tú eres abogado, si mal no tengo yo entendido, ¿no? Bien. Sí, artículo 1 del Código Civil. Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. España es un país de costumbres católicas. Por tanto, en la medida en que la costumbre es fuente de derecho, reconocido por el Código Civil, y en la medida en que las costumbres españolas son las católicas, en cierta manera se puede decir que la influencia religiosa de la ley es la que es, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los crucifijos no es comparable porque haya 5 alumnos musulmanes en un aula. No es ofensivo. Escucha un momento, por favor. No es ofensivo. No es ofensivo. No es ofensivo para unos. Lo que no se puede pretender es que para que las minorías estén a gusto tengamos que perjudicar a las mayorías. España es un país tradicionalmente de tradición cristiana y hay cantidad de aspectos de nuestra realidad, de nuestra historia, que no se entienden sin la religión. Escucha, no es lo mismo. No es lo mismo porque España es un conjunto, es una tradición. Y tú te vas a cualquier lugar de España y te encontrarás una iglesia, te encontrarás una catedral, te encontrarás arte religioso, te encontrarás gastronomía derivada de la religión. Sinagogas, símbolos musulmanes, la mezquita de Córdoba. Y eliminar todo eso, es absurdo. Y lo natural, Albert, lo natural es no proscribir lo religioso con el argumento de la privacidad de la religión. Porque una cosa es que efectivamente las leyes no tengan que ser confesionales y otra cosa muy distinta es perseguir de forma soterrada las creencias de millones de españoles, que es lo que está haciendo este gobierno. No estamos hablando de perseguir a nadie, si estamos hablando de respetar toda opción religiosa. ¿Quién no respeta aquí a quien sea ateo, a quien no sea creyente? Si es que precisamente, pero César, si tú nos estás dando la razón, porque el gobierno a día de hoy está imponiendo su propia religión, porque precisamente con eso de somos la mayoría y las minorías que se aguanten, nos están imponiendo sus propios dogmas, nos están imponiendo estas tonterías, nos están imponiendo su propia religión, su propio relativismo, nos están imponiendo todo precisamente porque son mayoría. Y tú es lo que defiendes, porque son mayoría, tienen derecho a imponer. Pues vamos claro.
la visión moral de lo que deben o no deben hacer las personas. Yo, mientras en la cama de los demás, a mí, como no me gusta que se metan en la mía, no me suelo meter. Entonces, no me meto. No, déjame. Acabo de empezar. Por favor, déjame acabar, que todavía hay un asunto que quiero proponeros. No, te acabo de empezar. Ahora, estamos hablando de menores. Y por tanto, al hablar de menores, antes hablaba también de educación. A mí lo que me preocupa aquí es cuántos embarazos no deseados pueden haber por no tener información. ¿Cuánta gente puede tener maltrato? No, sí, menores. Estamos con la información. Hombre, a ver, pero estáis interpretando lo contrario de lo que quiero decir. Albert, estoy diciendo que lo preocupante de aquí, la educación es algo secundario. Ellos se imponen a base de ley, es que son menores y que quizá tienen sexo y no saben la información que tiene. A partir de ahí, menores informados que tengan relaciones sexuales, el rollo este que tú has dado, el sermón, con todos los respetos, que nos has dado del cuerpo y la comida y tal, yo lo respeto, pero no lo comparto. Es decir, yo no voy a ir a nadie a decirle lo que tiene que hacer con su cuerpo o con mi cuerpo o con el de al lado. La noticia es otra. Bueno, vamos a ver. Digo lo que ha hecho César. A ver, Jesús.